La idea es comentarles un poco la experiencia que he tenido armando la Asociación Gremial de Computación, que es un gremio joven como la industria. ¿Sí? Un poco para adentrarnos al tema, quería hacer un poquito un recorrido sobre la industria y algunos elementos de la computación como disciplina industrial. En principio, algunas características tiene la computación, o lo que llamamos la industria de servicios informáticos en el país, en Argentina concretamente, es una industria que está en pleno crecimiento y es ininterrumpido. ¿Sí? Estos son, digamos, los últimos 5 años muestran una tendencia de crecimiento muy grande, y incluso pese a los embates y las diferentes coyunturas políticas y económicas del país, la industria se sigue desarrollando. En general se dice que hay pleno empleo, y en general también se plantea que hay una gran necesidad de mano de obra en esta industria. ¿Sí? Una industria que sigue en crecimiento, que sigue en demanda de profesionales de alta calidad. En cuanto a la distribución geográfica, podemos ver que es una industria fuertemente centralizada en las grandes urbes, con dominancia hegemónica de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Y Córdoba en ese sentido sigue ahí como una tercera, cuarta plaza, no menos importante. Si esto por ahí lo desagregáramos en términos de porcentaje per cápita, a lo mejor esto estaría un poquito más ponderado, más parejo. Es destacable que Córdoba en particular tiene 4 materias específicas de computación, siendo uno de los principales fuentes de profesionales en la industria. ¿Sí? Más allá de que el desarrollo de las compañías en la región sea un poco más desbalanceado con respecto a la capa internacional. Sobre todo, un poco tuerce esta estadística el hecho de que muchas de las empresas, sobre todo las más grandes de la industria, tienen su sede comercial en la capital federal. ¿Sí? Si bien tienen oficinas bastante muy numerosas acá, en función de esta estadística se dice que están en la ciudad de Buenos Aires. Otra característica importante y que me encanta señalar es el hecho de que es una industria que tiene un long tail muy grande, ¿sí? En relación a la participación de las micros y pequeñas empresas dentro de la conformación de la industria. ¿Sí? Porcentualmente podemos decir prácticamente que es una industria de micro y pequeñas. ¿Sí? En términos cuantitativos, ¿sí? Si uno toma la cantidad de empresas constituidas en el sector, la mayoría, inmensa mayoría, es micro. Sin embargo, la minoría de empresas muy grandes son muy grandes, tienen una brecha de facturación y de mano de obra que es abismal con respecto al resto del sector. ¿Sí? Podemos decir que hay 4 o 5 empresas muy grandes que de alguna manera definen el comportamiento de la industria en el país. No nos pagan de chivo, así que no los vamos a mencionar, pero generalmente podemos pensar quiénes son. Entonces esto, un poco señalando las características de la industria, es una industria joven, ¿sí? Como la disciplina misma. La computación es una disciplina científica relativamente reciente, ¿sí? Y en ese sentido su aplicación práctica en términos de industria, de trabajo, es también joven. Por lo tanto, tampoco está muy regulada, ¿sí? Como la mayoría de las industrias tradicionales que tienen un fuerte marco regulatorio local, internacional, ¿sí? La computación sigue siendo un ámbito poco regulado de la industria, del comercio. Y en general tiene esta impronta de que es como una industria tecnológica, entonces está como vinculada a una cosa futurista, innovadora, que de alguna manera define un aspecto idiosincrático en la industria, que es el hecho de esta cuestión de inventar constantemente nuevas reglas o estar planteándose fuera de la hegemonía, digamos, de la regulación laboral tradicional, por decirlo de alguna manera. Bien. Sin embargo, podemos decir que presenta las mismas situaciones que han tenido cualquier otra industria en su infancia, ¿sí? La cuestión de la negociación individual de los salarios, que en la computación se presenta en muchos ámbitos
productivo se presenta como un beneficio, ¿sí? Era la realidad de la industria metalmecánica hace 150 años cuando no había gremios. Bien. La cuestión de la disparidad de los puestos y las relaciones laborales es similar a la industria minera hace 200 o 150 años. La falta de escalafones, la falta de derechos específicos construidos en base a esa industria, sí, hablan de una industria joven. En general, en esa juventud, digamos, lo que se suele caracterizar a este tipo de empresas son, o este tipo de industrias son la industria de base tecnológica. Así que a la hora de pensar su interacción o su constitución, ¿sí? Se suele hablar de lo que se llama como el triángulo de Sábato, que es la interacción entre el Estado, ¿sí? Como regulador, como ente que define las normas de juego, las universidades o los ámbitos de investigación y de generación de conocimiento de base, como los que regulan o los que definen de alguna manera el horizonte y las perspectivas de la industria, y las empresas como los que de alguna manera ponen el marco de trabajo y llevan a cabo aquello que las universidades definen según las normas que pone el Estado. Entonces esto es como un marco conceptual, ¿sí? Que de alguna manera desarrolló el físico argentino Sábato, y en este sentido es como que se piensa la innovación en el ámbito de las industrias de base tecnológica, siendo la industria del software y servicios informáticos una de ellas, ¿sí? Un poco lo que decimos que en esta figura falta una arista que son los trabajadores, ¿sí? Que en gran medida tenemos la responsabilidad de llevar a cabo todas las actividades que se desarrollan en este triángulo y generalmente no pertenecemos al marco de conversación en el cual se definen las regulaciones o se establecen los acuerdos, los convenios, ¿sí? Ni hablar de los destinos comerciales de las compañías. ¿Sí? En ese sentido, un poco lo que queríamos transmitir o comentar, digamos, es el camino de conformación de la agrupación gremial como entidad en sí. ¿Bien? ¿Qué nos lleva a agruparnos? ¿Qué nos lleva a gremiarnos? Y en principio el hecho de ser informático. El hecho de reconocernos identitariamente como trabajadores en esta industria. ¿Bien? El hecho de haber pertenecido a este tipo de universidades, el hecho de haber trabajado en estas empresas y de no ser indiferentes con el ámbito del país del que pertenecemos. ¿Sí? O sea, estamos incluidos en ese triángulo, aunque no tengamos una visibilidad. Y en ese marco, la asociación gremial se conforma hace 30 años, ¿sí? Como una iniciativa de una serie de individuos de llevar de alguna manera nuestra posición como trabajadores y hacer visible nuestras reivindicaciones y nuestras posiciones en ese triángulo, en ese marco de discusión. ¿Bien? La asociación gremial como tal, como gremio, es una asociación, es un espacio independiente de la política, ¿sí? Es independiente en el ámbito sindical, digamos, no tenemos ningún auspiciante y somos autárquicos económicamente, nos generamos nuestros propios fondos, ¿sí? Se financia con el aporte de los agremiados, que es la forma de financiamiento de organizaciones que están surgiendo y que no están reconocidas completamente como un espacio orgánico en la discusión salarial y paritaria. Bien. Decimos que es independiente políticamente porque el gremio representa a todos los trabajadores de la industria, independientemente de la participación del gremio de esos trabajadores, independientemente de la alineación intelectual, ideológica, laboral de los trabajadores, el gremio representa a todos. ¿Sí? En ese sentido es un organismo de masas, no tiene un signo político. Bien. Los derechos son de todos por el solo hecho de ser trabajador. En estos 30 años hemos demostrado una gestión sólida, somos la experiencia sindical más consolidada en el país, ¿sí? Y
Eso se apoya en el hecho de que contamos con la única personería gremial que está legitimada para la industria, y es una personería gremial que ya ha sido battle tested, digamos, ya ha visto, nos han querido combatir, nos han querido negar, han tenido pedidos de nulidad de nuestra personería gremial, todos ellos han sido revocados en la justicia y estamos reconocidos como el sindicato del sector. Estamos para quedarnos y que queremos trabajar no solamente para los beneficios nuestros inmediatos, sino para, de alguna manera, la conformación y la madurez de este segmento de la industria, ¿sí? Nosotros pensamos que este tipo de construcciones no se definen por los 4 o 5 años que puede durar un gobierno. Estas son estructuras y luchas y construcciones que atraviesan toda la vida de un trabajador, ¿sí? Tanto de uno como individuo, de su familia, de su núcleo familiar, de su proyección como jubilado, como miembro de la sociedad. En ese sentido, es una construcción de largo plazo. No nos contribuir al desarrollo de la industria del software y servicio informático del país. Esta personería gremial recientemente fue adecuada, ¿sí? Según un pedido de la justicia, en función de un pedido de nulidad del Sindicato de Comercio. El Sindicato de Comercio, de hecho, es el que de alguna manera tiene como cobertura a los empleados de empresas de base tecnológica, ¿sí? Al no tener un marco regulatorio específico para el software, muchas de las empresas, sobre todo las de software específico, por ahí algunas de hardware o de manufactura automática, ¿sí? Generalmente adoptan otros marcos como el de WOM o Walker, WOM sobre todo. La industria del software no tiene un marco específico. En ese sentido, muchas de las empresas de software lo que hacen es decir, bueno, nuestros empleados son empleados de comercio, que generalmente es el que tiene menos, o tiene un convenio colectivo como bastante más amplio, por decirlo de alguna forma. No tienen muchas reivindicaciones específicas, no tienen ninguna reivindicación específica de nuestro sector. Entonces, finalmente, a través de una breve, pero no por ello menos intensa lucha, fuimos reconocidos y nuestra personería gremial está adecuada y reconocida como el único gremio del sector. Y esto ya ha llevado al reciente llamado a paritarias, ¿sí? ¿Qué significa el llamado a paritarias? Básicamente, cuando se conforma una industria y hay un sector empresario consolidado, los empresarios en general tienen menos prurito de organizarse, ¿sí? Hay gremios empresarios, son las cámaras empresarias. En general, el sector empresario juega de alguna manera más cartelizada. Nosotros nos organizamos, nos presentamos como representantes de los trabajadores y presentamos el pedido de llamado a paritaria, y lo interesante y lo histórico es que fue reconocido, ¿sí? Y con este llamado a paritarias estamos convocados y hemos convocado a todas las cámaras del país, ¿sí? A sentarse en una mesa a discutir cuáles son las escalas salariales, cuáles son los convenios colectivos de trabajo y cuáles son las normas y el marco que va a regir la industria de acá en adelante, ¿sí? En ese sentido, entendemos que esto es un logro histórico, esto no ha sucedido nunca en el mundo, ¿sí? La construcción del sindicalismo tecnológico en Argentina es de vanguardia, ¿sí? Corresponde en gran medida con la extensa vanguardia de reconocimiento de derechos que tiene nuestro país, ¿sí? En materia de derechos humanos y de derechos laborales. Generalmente Argentina es reflejada como uno de los países que tiene mejores regulaciones para el trabajo, ¿sí? Queremos reconocer en este sentido el esfuerzo de un montón de compañeros trabajadores en Estados Unidos, en Silicon Valley, la Unión de Trabajadores de Videojuegos. Recientemente fue, después de muchísimo esfuerzo y con operaciones violentas, digamos, con operaciones de inteligencia empresarial, directamente extorsiva, ¿sí? El sindicato de trabajadores de Amazon sí fue reconocido como
como una organización gremial. Y en ese sentido nos llena de orgullo poder decir que en Argentina, en un proceso sumamente institucional, de una manera muy orgánica y muy pacífica, hemos logrado conseguir esta mesa paritaria que marca un punto de inflexión grandísimo. ¿Sí? En 30 años no creíamos que este día iba a llegar, lo soñábamos, y es la primera vez que, digamos, esto cambia la conversación, de acá en adelante. Ya todos los que decían que este gremio se caía, que este gremio no duraba, que esto no era un gremio, ¿sí? Ya está. Está llamado a paritarias, esta industria se tiene que normalizar, se tiene que adecuar, tienen que incluir a los trabajadores en la conversación acerca de cómo queremos trabajar, cómo tiene que ser nuestra remuneración y muchísimas reivindicaciones, qué sé yo. Es interesante. Muchas veces uno, o me ha pasado también, digamos, tiene el prejuicio de que la función de un gremio es básicamente protestar por la falta de reivindicaciones, ¿no? Protestar porque se incumple alguna reivindicación, no le pagan a alguien, no están cumpliendo, hace falta un aumento salarial, etc. En el día a día, cuando uno empieza a trabajar y se empieza a organizar con los compañeros que trabajan, uno empieza a ver la enorme diversidad de intereses que tienen los trabajadores, ¿sí? Y eso me parece que es el aporte más cualitativo que tiene el gremio en la industria, ¿sí? El hecho de traer voces nuevas a un segmento que crece, un segmento que genera política en el país, ¿sí? La inversión de Argentina en materia de ciencia y tecnología está grandemente ligada al sector informático, es uno de los segmentos que más exporta, y Argentina tiene el potencial de constituirse, junto con Irlanda, India e Islandia, en uno de los mayores exportadores de software del mundo, ¿sí? La mano de obra argentina es altamente calificada, es de alta demanda mundial. Y entendemos que en ese sentido solamente el gremio puede garantizar que se reconozcan las necesidades y las reivindicaciones específicas del sector, ¿sí? En particular, algunas de nuestras reivindicaciones, sobre todo coyunturales, vienen de la mano de la pérdida del poder adquisitivo, ¿sí? De la inflación, nos afecta a todos. En ese sentido, se nota también en esta industria que muchos se llenan la boca diciendo que es especial, que los informáticos cobran fortunas, que tenemos de alguna manera una coronita y que no nos tocan este tipo de problemas. No es así. Hay elementos concretos, hay evidencia estadística, hay relevamiento de los salarios que tienen los informáticos. No es así, los salarios informáticos también caen con la inflación y caen dramáticamente, salvo en una o dos empresas muy grandes que hegemonizan el mercado laboral y de ese sentido definen las reglas del juego. ¿Sí? Conocimiento legal el gremio en ese momento, gracias a la articulación y a la conversación, los compañeros se organizaron, presentaron su expediente y lograron que le reconozcan la indemnización y la ley de despido, ¿sí? Entonces, es un poco, siempre es político, siempre es una cuestión de cómo lográs organizarte y con los que tenés al lado llevar a cabo tus objetivos, ¿sí? En ese sentido, no es menor el hecho de la paritaria, ¿sí? Un gremio joven, conformar un gremio es muy difícil, primero, es muy difícil, mucho tiempo de remarla, mucho tiempo de organizarse de a poco, muchos embates, idas y venidas, esto estamos hablando de impacto en la facturación de empresas, de capitales que generalmente no son muy abiertos a la conversación, por decirlo de alguna manera. Entonces lograr este tipo de cosas es realmente histórico, ¿sí? Cambia el carácter de la conversación y nos pone en un nivel de reconocimiento que ya es de hecho. Me parece que eso tiene un efecto más allá de lo nacional, ¿sí? Mi opinión, digamos, un poco en función de la pregunta que hacía. Más allá que no te cubra directamente la legislación argentina, el hecho de que exista una experiencia de organización sindical reconocida, ya de alguna manera cambia el tono de la conversación.
ya deja de ser una cuestión de una voluntad de unos pocos o una cosa que sea discutible, ya deja de ser discutible el hecho de que es un espacio institucional legítimo. En ese sentido, y ligándolo a nuestras reivindicaciones, otro de los aspectos centrales que identificamos como una necesidad de nuestro sector es el hecho de establecer trayectos profesionales, ¿sí? En este momento, o en general, tradicionalmente, la carrera profesional está más ligada a la voluntad individual, ¿sí? En general, las empresas también apelan a la competencia en ese sentido, digamos, de que uno se mantenga al día por su propia cuenta, más allá de que te puedan pagar un curso o los días de estudio, etcétera, es como que se incentiva mucho, ¿sí? Que el trayecto profesional lo resuelvas vos a tu gusto y placer, más que tener algunas generalidades claras como en cualquier otra industria. ¿Sí? En cualquier otra industria, ¿sí? Estamos hablando de industrias complejas, la industria metalmecánica, la industria de la manufactura civil, tienen camino de carrera muy establecidos, ¿sí? Los sindicatos tienen espacios de formación de muy buena calidad, de mucho nivel técnico y tecnológico. Hoy por hoy, el hecho de que hayas cursado 6 años de una carrera universitaria no te garantiza que tengas el mismo salario que tu compañero que no lo hizo. El hecho de que hayas pasado 6 años en una empresa no te garantiza que estando, si te echan, renuncias, lo que sea, en otra empresa te reconozcan la antigüedad, el escalafón, el puesto, la definición de rol. ¿Sí? Está librado a la voluntad de la organización a la que perteneces, porque no es una empresa, no es una industria regulada. Bien. Bueno, entre Renault y Fiat, un obrero de tal categoría sigue siendo el mismo obrero, le pagan lo mismo. Bien. Acá está librado a la negociación individual. Y un senior en tal lado no necesariamente senior en otro. Se habla, no está, ¿qué es senior? No hay un escalafón. ¿Sí? En base a nuestro relevamiento y el trabajo que hemos hecho para la confección del convenio colectivo de trabajo, ¿sí? De alguna manera, y también incorporando los elementos de todos nuestros compañeros trabajadores, de alguna manera queremos contribuir a la definición de esos trayectos profesionales, ¿sí? Para que no pase que un compañero que estuvo 10 años en una organización, que trabaja con determinada tecnología, que dentro de 10 años queda obsoleta, no tenga futuro en la industria. ¿Sí? Que se pueda hacer un camino de carrera que le garantice que esa inversión no fue en vano y que se pueda actualizar en tecnologías que están vigentes en el mercado. ¿Bien? El hecho de formación permanente. Y que de alguna manera no esté librado solamente a la buena voluntad de cada uno, con el estrés que eso implica, ¿sí? De tener que uno encargarse de su propio, además del trabajo, ¿sí? De la formación para no quedar obsoleto y terminar compitiendo con cualquier persona que recién se inserta en el mercado. Que es una realidad muy grave de nuestro sector, ¿sí? Compañeros que han estado 10, 15, 20 años trabajando en una organización, de repente no encuentra que las tecnologías en las que se especializó y que invirtió enorme parte de su vida no están reconocidas en la industria. ¿Sí? Hola, Paul. ¿Qué más? Bueno, el plan de salud. El plan de salud es clave, ¿sí? La mayoría de los planes de salud, las prestaciones de prepagas y de obras sociales, no reconocen o no cubren en suficiente medida los problemas de salud que son específicos de nuestro sector. ¿Sí? Cada trabajo, cada industria tiene sus particularidades y cada trabajador tiene sus dolencias. ¿Sí? El hecho de la postura, la silla, el acceso a la luz solar, la vitamina D, lo endémico que es la depresión y el burnout en nuestra industria. ¿Sí? Ese tipo de aspectos no se consideran en específico en la mayoría de los convenios de salud. Tener un convenio de salud específicamente conceptualizado para nuestro segmento es una reivindicación enorme. ¿Sí? Es un trabajo enorme que en general también es vilipendiado por las prestadoras de salud. ¿Sí? Y en ese sentido, los desafíos son, como les digo, ¿sí? La conformación del convenio colectivo de trabajo,
Estamos trabajando en programas de formación profesional articulados con universidades y con otro tipo de instituciones. En particular llevamos a cabo las actividades de talleres de formación de formadores, ¿sí? ¿Qué sucede? En nuestra industria es una industria de gran especialización, ¿sí? Es una mano de obra altamente calificada. En ese sentido, suele suceder una división muy enorme entre la formación que uno recibe en los espacios académicos y el tipo de habilidades que son esperadas en los ámbitos industriales, donde eso tiene que ser aplicado. Y en la enorme división salarial, sobre todo del sector, frente al resto de los sectores productivos, en particular el docente, si tenemos un sector industrial que mueve la aguja de la economía global, ¿sí? Básicamente las empresas más de mayor valuación en el mundo son de empresas de software, son de empresas de base tecnológica. Y por otro lado, uno de los sectores más vilipendiados por la economía, ¿sí? Que son los docentes. Entonces, suele pasar, y esta casa de estudios no es una excepción, que los mejores profesionales, los mejores docentes están en la industria, ¿sí? Y han sido docentes de este tipo de casas, y por la relación salarial no tienen otra alternativa que dedicarse exclusivamente a la industria. En ese sentido, nuestra reivindicación de mayor y mejor formación profesional se vincula intrínsecamente con la reivindicación docente y estudiantil de mejores presupuestos para el estudio, mejores salarios y mejores condiciones. De pensar una organización, una articulación mucho más profunda de la formación que recibimos, de la formación primaria y del desarrollo en la industria. Llevamos actividades para ello. El taller de formación de formadores es uno de ellos, en donde desde una perspectiva interdisciplinaria jugamos valores de la docencia, de la industria y de la educación popular para llevar a cabo mecánicas de formación específicas que sean más cortas, más breves, pero más efectivas, ¿sí? Para poder aprender a enseñar a trabajar en computación, aprender el oficio, aprender no solamente tareas de nivel de entrada, ¿sí? Sino los conceptos y rudimentos que permiten de alguna manera abrirse camino en la industria y empezar a explorar el vastísimo horizonte de posibilidades que ofrece una industria tan diversa como el software. Bien. Y todas estas cosas las decimos con este nivel de solvencia porque relevamos datos, ¿sí? Tenemos, para poder entender la industria, una industria así de dinámica, hace falta tener datos confiables, y en ese sentido desarrollamos el Observatorio TI, el Observatorio del Trabajo Informático, que nos permite tener un análisis integral del sector y su dinámica. Ya voy a hacer doble clic en el observatorio, que es interesante. Otros desafíos, bueno, en la comunicación, sí, en gran medida planteamos que hace falta una comunidad informática organizada, si buscamos la organización de la comunidad. Entendemos que en gran medida somos bichos comunales, bien. Eso también es otro de los mitos de la industria, que el informático es un tipo recluido, que es un tipo antisocial, apático. Entendemos que eso es falso, ¿sí? Que en la genética del informático hay una voluntad de comunidad muy grande que nos ha hecho romper barreras geográficas desde el principio de la Internet, ¿sí? Buscamos la apertura, buscamos comunicarnos y colaborar con otros, y eso no es una excepción en el ámbito laboral, y en ese sentido lo único que buscamos es organizarnos, ¿sí? Organizarnos entre nuestros pares y conseguir mejores condiciones. Beneficios, recién mencioné el tema de salud. Estamos trabajando, generalmente trabajamos en función de establecer una serie de beneficios específicos para el sector. Beneficios de todo tipo, ¿sí? Como turismo, ¿sí? El hecho de poder conseguir algunas, bueno, todos los beneficios del turismo, que sí, lugares de recreación, de espacios comunes,
sedes en diferentes lugares turísticos, etcétera, guarderías, seguros, sistemas de ahorro, etcétera, toda la parte mutual, ¿sí? Y el hecho de seguridad social, como había comentado, la salud pensada a medida en nuestro sector, ¿sí? Que en general, de vuelta, es sujeto de bullying, para decirlo mal y pronto. Ah, de repente necesitamos un masajista. Sí. Literal. El tipo de reivindicaciones que tenemos quizá en este momento están más a la mano, ¿sí? Más visibles, pero no hace más de 5 años, 6 años, eran tipo de cosas que ni siquiera te escuchaban. ¿Sí? Che, me duele la espalda, che, me cuesta enfocar de cerca, estoy deprimido, ese tipo de cosas. ¿Sí? Cosas que a la vera de hoy, en gran medida por el efecto de la reclusión que ha tenido la pandemia, se hace más visible, pero en el sector es una realidad de su génesis. Mencioné el OTI, es el Observatorio de Trabajo Informático, es nuestra herramienta para el monitoreo, la observación del sector. Es un esfuerzo mancomunado del gremio y de diferentes casas de estudio, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? En particular la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA y la Facultad de Computación de La Plata. Y tiene el propósito de brindarnos información como la que mostraba al principio, ¿sí? Los gráficos y estadísticas que tenemos del sector son propios. En gran medida, por entender que es un sector muy diverso, es un sector desorganizado y que necesita mejores herramientas de monitoreo para poder pensar políticas para el sector. En ese sentido, y un poquito cerrando, me interesaba cerrar con este gráfico que sale del trabajo del OTI, del informe de la industria tecnológica del año 2022, que un poco muestra esto que comentaba de que no somos especiales en términos salariales, ¿sí? El sector informático también se ve embatido por las diferentes coyunturas económicas del país. No tenemos coronita, no somos ajenos a la dinámica de cualquier otro segmento industrial del país. Por más que muchos trabajen para afuera, también tiene que ver con las políticas que tienen, sobre todo la dinámica de concentración del capital en el país, ¿sí? Este hecho de que 4 o 5 empresas definan todos los marcos regulatorios, ¿sí? Todos los beneficios, todas las condiciones impositivas, etc. Un poco notamos que este nivel de variación, ¿sí? Lo que lo amortiguó de alguna manera es el hecho de estar organizado, el hecho de contar con un sector obrero organizado que pueda sostener los periodos en donde el salario baja, un sector obrero que pueda organizarse y pensar las condiciones para que este tipo de cosas no sucedan. Digamos, nosotros trabajamos en estas problemáticas, somos trabajadores intelectuales, entendemos las cosas que hacemos, entendemos el impacto que tienen los productos que fabricamos en términos de soberanía, de potencial económico del país, de potencial exportador en la región. Y entendemos que necesitamos tener una voz en este tipo de conversaciones. Para eso nos organizamos. ¿Sí? Porque entendemos que organizarnos es nuestro derecho y es nuestra obligación, y es la única forma de realizar nuestros sueños de una forma colectiva. ¿Sí? Así que les agradezco. Si tienen preguntas, creo que tenemos un rato para charlar. Estoy acá. Yo tengo una pregunta. Perdón, es que fui dando, espero que no sea algo que se haya dicho, fui dando vueltas porque estaba viendo 25 problemas técnicos. Era un poco sobre... Tengo entendido, yo no estudio
computación, pero me da mucha curiosidad cómo funciona siempre con respecto acá a la carrera de ciencia de la computación en FAMAD, con respecto después todo el espacio laboral que hay, particularmente en Argentina, que siempre se vio, siempre lo vi, lo escuché como algo muy grande. Mucha gente, por lo menos, que entra a la carrera de computación con la idea de, bueno, vengo, puedo estudiar y quizás por el título intermedio salgo y automáticamente estoy ganando mucha plata en dólares. No sé cómo es después la realidad. Entiendo que hay un alto peligro, suele pasar, lo que se conoce de alguna forma como un tipo de flexibilización laboral que hacen en grandes empresas con la gente quizás que no completa sus estudios o tiene estudios justamente intermedios, como pueden ser la tecnicatura acá. ¿Cómo funciona eso? ¿Es una realidad que hay efectivamente? Está buena la pregunta, tiene varias facetas. Voy a tratar de contestarla en un par que me parecen que son las más importantes. Uno es, ¿cuánto te prepara la facultad para la realidad laboral? Bien. El otro es, de alguna manera, cuánto impacta tu formación profesional en tu desempeño o en tu remuneración como trabajador. ¿Sí? Y esto en gran medida me parece también es otro de los elementos que hablan de la juventud de la industria informática, ¿sí? De la industria del software. En lo concreto, o por lo menos en mi experiencia, y creo que hablo por muchos compañeros, el hecho de tener un trayecto académico, ¿sí? De haber completado alguna de las carreras, haber completado algún título de grado o de intermedio, como decimos, incluso posgrado, es importante, ¿sí? Te perfila distinto para el rol. No necesariamente viene con la mano de conocer cuáles son tus derechos básicos reconocidos por la ley de trabajo, que la ley de trabajo te aplica, ¿sí? Si estás en relaciones de dependencia, por más que no tengas que no estés afiliado, que tu sector tenga, ¿sí? Te aplica la ley de trabajo, independientemente del ámbito en donde trabajas. No se habla de cómo confeccionar un currículum, cómo negociar un sueldo, cuánto tengo que cobrar, por qué cobro, por hora, por mes, por tanto, por pieza, ¿sí? Eso es como el marco de desregulación que tiene una industria joven, una industria que se construye en gran medida en las rendijas de la legalidad. Introducir elementos de la realidad laboral en la currícula me parece que sería un elemento interesante que podrían tomar muchas casas de estudio pensando en la cantidad de trabajadores que luego se van a desempeñar en ese tipo de ámbito. En cuanto a la relación de volumen, digamos, de gente universitaria en lugares de informática, es grande, ¿sí? Pero es interesante observar también el hecho de que del universo de trabajadores informáticos, los estudiantes de computación son una parte, no son el total, ¿sí? Es importantísimo el aporte de otras carreras de ciencia básica como física, matemática, ¿bien? Digo, por decir, carreras que tienen en su currícula materias de gran valor matemático, de mucha estadística, o que te llevan de alguna manera a vincularte mucho con la computadora. No sé por qué. Pero no es menor el aporte de autodidactas, ¿sí? De gente que no tiene ninguna carrera universitaria, gente que tiene cualquier otro tipo de carrera universitaria que nada que ver, historia, ¿sí? Odontología, sea, filosofía, gran compañero filósofo del lenguaje, trabaja como científico de datos en una empresa que se con M, y no voy a decir el resto del nombre, y así, digamos, es un sector, digamos, el universo de trabajadores es mucho más amplio. Me parece que eso habla un poco también de cómo la industria es dinámica, y está bien, digamos, qué sé yo, me parece que es en esa diversidad en donde se da la riqueza también de la industria, ¿sí?
También hay otra lista de lo que mencionás vos en tu pregunta, que es esta cuestión de, bueno, empiezo computación y voy a tener trabajo. Empiezo a estudiar computación y en 2 años saco el título intermedio, millones. ¿Sí? Y eso no se cumple para nadie. ¿Sí? Porque lo que define tu valor a la hora de es cómo negociás vos tu salario. El contrato laboral es un contrato y lo que influye en cuánto vas a cobrar es cómo lo negocias. El hecho de tener una carrera, un título universitario, un título de grado, te ayuda a que tenés una serie de pisos distintos. Tenés un bono por título, tenés un par de extras. Si no los conoces, te los durmieron. Y ha pasado con compañeros. Me ha pasado con compañeros que tenía, yo soy autodidacta, yo no tengo título universitario. Trabajo en informática desde que tengo 20 años. Que fue hace mucho tiempo, me pueden creer. Y me ha pasado en mi experiencia de tener compañeros mucho más formados que yo, con muchos mejores perfiles que estaban cobrando menos de la mitad. Eso es la brecha, digamos, eso es la falta de regulación, digamos, eso es lo desprotegido que uno está como trabajador a la hora de insertarse en el mercado laboral. ¿Sí? El otro movimiento es este enorme influjo de soluciones mágicas para insertarse en el mercado laboral. Aprende un curso de 6 meses y vas a salir siendo analista de datos cobrando en dólares para montarte en Incorporated. ¿Sí? No es así, nada es mágico. Hacer pan puede hacer cualquiera. Panadero es el que se levanta a las 6 de la mañana a prender el horno, 5 de la mañana, todos los días. Una cosa es tener el skill, otra cosa es hacer el oficio y llevarlo a cabo. Creo que en gran medida muchos de estos programas de formación profesional descuidan ese tipo de aspectos. Los aspectos de la negociación salarial, los aspectos de los derechos básicos que uno tiene como trabajador en este país, que son muy buenos. De hecho, Argentina es uno de los países que tiene la ley laboral más completa, ¿sí? Y uno de los que otros países tienen como referencia la ley laboral argentina. Y no lo incluyen las Filipinas, pero hay excelentes estudios publicados en el Journal of Economic Science que hablan de cómo en los segmentos que tienen mayor sindicalización, el nivel de productividad es mayor y el bienestar de los trabajadores es mayor. ¿Sí? Directamente vinculado. Es notable, digamos, a mayor nivel de organización, de mayor beneficio, mayor productividad. No sé si responde tu pregunta. Esta cuestión como de que sean las paritarias, se podría llegar a regular esto de qué es senior, qué es junior, etc. También regularía el caso, por ejemplo, esto de estar 3 meses en entrevistas laborales o estar en un periodo de entrevistas en el cual nunca te dijeron cuánto es lo negociable de sueldo, porque el rango no está definido. Podría llegar Sí y sí. Hay también varios aspectos en tu pregunta. Uno es esto de los 3 meses antes y demás. Eso, hay un aspecto de eso que viene de la mano de la flexibilización laboral, ¿sí? de las modificaciones que se tratan de hacer en la ley del modelo argentino. Y otro es el hecho de la falta de normalización, de adecuación de los escalafones laborales en la industria. ¿Sí? Esta industria no está regulada, no está madura, no ha establecido cuáles son sus niveles de capacidad. Es local a cada organización. Hay 2 o 3 organizaciones que tienen algunos estándares, ¿sí? Pero siempre al final del día termina siendo el nivel que te pone esa organización, que es local a esa organización. El convenio colectivo de trabajo en ese sentido sí busca normalizar esa situación, ¿sí?
de que uno teniendo determinado escalafón en un lugar, pueda de alguna manera esperar que le reconozcan ese piso en otro lugar. ¿Sí? Define los pisos, nunca los techos. ¿Sí? Eso también es un debate que nos han tirado en la cara muchísimas veces cuando decíamos queremos el gremio. Culpa de usted, vamos a ganar menos. Si nosotros estamos bien, ¿para qué los queremos? ¿Bien? Y lo que yo digo es que no estás bien y no lo sabes. Buscamos eso, buscamos reconocer la enorme diversidad de roles que hay en la industria. ¿Sí? Pero teniendo más o menos la expectativa, poder establecer una expectativa de que si vos estuviste 6 años trabajando en determinado rol y cobrás X, y bueno, en el otro lado no te van a cobrar menos porque no sabés el framework más nuevo que hay. Te van a cobrar lo que venías cobrando. ¿Sí? Que es generalmente la pieza, la carta de negociación, anda. Pero vos sabés eso nomás que venías trabajando en esta empresa, acá trabajamos con esto otro. Te vamos a pagar menos porque no sabés. Un poco aceptamos también que la ley laboral tiene oportunidades de mejora. ¿Sí? No tenemos la flexibilización laboral como un cuco. Sí creemos que hace falta como una ley nueva, una ley actualizada a las necesidades, al tipo de flexibilidad que tiene nuestra industria, digamos que es una industria distribuida, una industria global, ¿sí? Pero eso rige también para todos los órdenes de la industria. Que el hecho de conformar una empresa sea más fácil, ¿sí? Que no tenga que ser un laberinto de regulaciones que termina en favor de los grandes capitales concentrados en vez de el enorme segmento pyme y micro pyme que tiene nuestra industria. Así que lo decíamos al principio, 62% tienen menos de 4 trabajadores. Ese 62% te puedo asegurar que no recibe ni la mitad de beneficios que este 3%. Y es en gran medida ese sector pyme el que primero confía en un trabajador que no tiene experiencia. Estoy hablando con el tema esto del piso y los costos. Creo que uno de los problemas que tiene las empresas o las cosas que dicen, el tema de estar gremiado y tener que dar ciertos beneficios, hace que sea más caro tener un empleado. ¿Es así o cómo funciona? Entre pagarte en crudo, no sé, 300 lucas, o tener que pagarte en crudo 300 lucas y además hacerte los aportes y qué sé yo, ¿hay mucha pérdida ahí de parte de la empresa o cómo funciona ese lado? Las obligaciones de... Sí, es buenísima pregunta. A mí me gusta pensar cómo la industria de software es una industria que genera tanta renta, ¿sí? Que pueden pagar cualquier cantidad de barbaridades. Les sale muchísimo más barato un rack de servidores que un año de un sueldo de un empleado. La industria de software genera tanta renta, ¿sí? Que un tipo compró una empresa de software por el 70% de la deuda externa de Argentina. Son cifras descomunales. Estoy seguro que en parte de eso hay un poco para dar a los empleados, un par de mejores condiciones. Lo que termina afectando mayormente es a estas micropymes, que no tienen ese capital y que no tienen esa posición dominante en el mercado para tener esa renta exorbitante. En ese sentido, nuestras reivindicaciones nos ponen a la par de los pequeños y medianos productores de este país. Así que tienen las mismas dificultades que nosotros, que ven que toda su economía está definida por 4 o 5 grandes facturadores, ¿sí? que no están sentados en ninguna mesa con nosotros, que los diferentes estados, independientemente del signo político, les generan millones de regulaciones para esos 4 o 5, ¿sí? En detrimento de los pequeños y medianos productores y de los trabajadores, ¿sí? Y entendemos que en gran medida nuestro rol como organización sindical viene a traer orden en esta industria, ¿sí? ¿Cuántos costos se ahorraría una empresa en términos de recursos humanos solamente por el hecho de acortar el periodo de entrevistas? ¿Sí? ¿Cuánto se ahorrarían las empresas en términos de
de controles de calidad o de regulación también de recursos humanos si el trabajador que contrata es un trabajador certificado, reconocido por una institución independiente como el gremio. ¿Sí? Que puede velar de que ese trabajador es un trabajador que ha recibido una formación actualizada. ¿Sí? ¿Cuánto se ahorrarían las empresas en términos de beneficios, de recursos? Y los ordena a ellos también, ¿no? Los ordena, les hace ahorrar. O sea, honestamente, ese tipo de argumentos son el tipo de cosas que se esgrimen para generar miedo, incertidumbre y duda. Y que la gente no se organice. ¿Sí? Nunca va a suceder que la construcción de una reivindicación de un sector contrahegemónico, ¿sí? Minoritario, genere pérdidas a un sector establecido hegemónico. Sí, lo que hay es una rediscusión de cómo se distribuye ese tipo de recursos. Pero entendemos que también esto beneficia a todo el sector. ¿Sí? No hay manera que no sea rentable. ¿Por qué es rentable? Porque aparte la renta que están teniendo es descomunal, en gran medida. Esa es la discusión de fondo. El modelo extractivista de conocimiento de las grandes empresas que está fundamentalmente vinculado a una idiosincrasia estadounidense, ¿sí? Y está presente en las empresas argentinas por una cuestión de imperialismo cultural, ¿sí? Es un individualismo que no termina siendo ni sustentable, ni rentable, ni efectivo. En Estados Unidos, en Silicon Valley, el lugar en donde más se invierte en empresas de base tecnológica, con la mecánica de Lean Startup, el 90% de las empresas no llegan al bootstrap. O sea, de cada 10 empresas que empiezan su ciclo de fondeo, 9 van a quedar en la quiebra. ¿Sí? Este tipo de organización, el modelo sindical argentino, permite que ese tipo de estructuras sean más rentables en el largo plazo. ¿Sí? Hace una industria más sólida, más resiliente, más sana, más saludable. Para el hecho es, digamos, testimonio, la industria metalmecánica en Argentina es el mejor ejemplo. ¿Sí? Se han bancado dictaduras, gobiernos neoliberales, socialistas, ¿no? Y crece, la industria crece. Eso, hacia las pymes, un poco que sus reivindicaciones vamos de la mano y facilitamos muchas cosas, somos un gremio dialoguista. De hecho, una de las anécdotas que nos encanta contar es el caso de Pixar, que es una empresa que fabrica procesadores, ¿sí? Microprocesadores en Argentina. Es una empresa de hardware, ¿sí? Nacional. Su fundador tiene la visión de generar un polo de desarrollo de microcontroladores en Argentina, y gracias a la intervención del gremio pudimos triangular con el Estado Nacional y facilitarle importaciones, digamos, para poder fabricar en el país. Porque lo que nos interesa es que la industria se desarrolle. ¿Sí? ¿Saben qué le pedimos a Pixar a cambio? Nada. Encima son de hardware. Pero eso, somos enamorados del país, queremos trabajar acá, queremos trabajar en las cosas que hacemos, que nos formamos en estas facultades. Nos interesa el desarrollo soberano y sustentable del país. ¿Alguna otra pregunta? Y también podría tranquilamente facilitar la cuestión de la inserción de dólares a los compañeros que están trabajando. El sector de la industria del software y servicios informáticos es uno de los mayores exportadores del país. Concretamente en plazas como Córdoba, que tienen una combinación de explotación ganadera enorme con una pérdida de recursos naturales enormes, ¿sí? Córdoba es la provincia más deforestada del país. En gran medida eso está vinculado con la explotación de los productos agropecuarios. ¿Sí? La industria del software tiene la posibilidad y el potencial de revertir la matriz
productiva de la provincia hacia una matriz que ocupe menos espacio. Somos el segundo sector en exportación al lado de la industria agropecuaria, ¿sí? Eso es un relevamiento que hizo Gabriel Baum desde la discusión de la ley de software del 2007-2005. Todavía exportamos poco y todavía las trabas de exportación son enormes. Hay muchas oportunidades de mejora para convertir a Argentina en uno de los grandes exportadores, pero todavía los programadores argentinos son muy requeridos. Estamos muy bien posicionados en el mundo. Esta casa de estudios, de hecho, tiene renombre internacional en ese sentido. Ay, pero recién mencionaste la gente del hardware y tipo Pixar. ¿Esa gente entra en este gremio o ya tienen su propio? No, hay muchas nosotros empresas somos un grandes gremio de la industria del software y servicios informáticos. Pixar es una industria de hardware, pero tiene informáticos. Entendemos de cualquier manera que el hecho de que esa empresa se desarrolle, fabrican computadoras, ¿sí? Entonces, fabrican computadoras que de hecho creo que no quiero mentir, pero fabrican computadoras en el país. Y eso requiere un montón de software. Hay gente de ahí que es trabajador informático. Pero sobre todo nos interesa el desarrollo de la industria. ¿Sí? Y entendemos que en ese sentido hace falta un diálogo con las empresas, hace falta un diálogo con el sector empresario que no es homogéneo, que no es todo lo mismo. No, pero también hay, bueno, Marvel es una empresa tan grande, que Marvel, que es medio un híbrido ahí. Sí. No sé si esa gente entra o no. O la mitad de la planta entra, la mitad no. Nuestro gremio es un gremio del sector, ¿sí? Y busca el sector de software y servicios informáticos. En ese sentido, por ejemplo, un banco que tiene informáticos adentro, que tiene muchísimo, todos los bancos tienen muchos informáticos. Como el objetivo de la empresa no es principalmente el desarrollo de servicios y software y servicios informáticos, no los cubre nuestro convenio. Sí cubriría una con G, una con M y una con A. Accenture, Mercado Libre, Globan, y acá en Córdoba hay muchísimas. Córdoba tiene una cantidad de empresas, sobre todo pymes, muy buena. El Cluster Córdoba Technology tiene una cantidad de empresas de software que son destacadas. Pero es eso, digamos, empresas que tengan como propósito principal el desarrollo de software. Eso es lo que cubre nuestro gremio. Gracias por su tiempo a todos. Es tarde. Gracias.